en esta familia me odian. Tal vez deberías pedir a San Nicolás una familia nueva. No quiero una familia nueva, no quiero otra familia. Las familias son un asco. Quédate ahí y no quiero volver a verte por el resto de la noche. Y yo no quiero verte por el resto de mi vida. Y tampoco quiero volver a ver a nadie. Espero que no hables en serio. Hey, ¿cómo están? Buenos días, tardes, noches o lo que corresponda al momento en el que están escuchando esto. Esto es un nuevo episodio de Nos Olvidamos a Kevin Podcast. Hoy vamos a tomarnos un rato para hablar de una de mis personas favoritas, una directora que realmente valoro muchísimo, desde su apreciación cinematográfica, su forma de encarar las producciones, su visión, pero también desde el lado de sus comentarios, sus opiniones, su forma de encarar la vida, su filosofía de vida. Es una persona muy interesante y les recomiendo que la escuchen. Hace no mucho tiempo está dando algunas notas con contenido muy interesante en distintos medios, ya que está estrenando una de sus nuevas películas. Así que vamos a hablar hoy de la señora Lucrecia Martel. Estoy muy contento de hablar de ella. Hace varias semanas que vengo preparando este especial sobre ella. Y vamos a arrancar. Vamos a hablar un poco sobre su vida. Arrancamos hablando de Lucrecia Martel y su formación. Muy bien, bueno, antes de que nada quiero hacer un pequeño disclaimer. No tengo formación académica, creo que lo mencioné en otros episodios. Simplemente mi análisis va a ser desde el amor al cine, el amor a Lucrecia, y lo poco o mucho que pueda llegar a entender sobre una obra que es súper compleja, y seguramente hay gente que estudió cine o filosofía u otras cosas y la tenga muchísimo más clara, así que ojalá que esto sea un punto de partida para despertar cierto interés, buscar sobre su obra, buscar sobre la magnitud de Lucrecia en el cine nacional y la importancia que tiene en el presente y en el futuro seguramente también. Dicho esto, voy a hablar de justamente, Lucrecia nació en Salta en 1966, recientemente cumplió 59 años. Es una de las figuras centrales del nuevo cine argentino. Vamos a hablar sobre justamente el nuevo cine argentino en la proximidad. Es una directora que trabaja sobre las atmósferas, sobre la tensión social, y trabaja mucho sobre la arquitectura sonora, incluso más que sobre la imagen misma. Estudió en Buenos Aires, en el ENERC, que es la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica, aunque gran parte de su formación fue autodidacta. Su salto a la fama despegó en 1995 con el cortometraje El Rey Muerto, del cual vamos a hablar, que formó parte de la primera edición de Historias Breves, que este corto instaló cierta estética, el calor del norte argentino, la decadencia familiar y lo no dicho. Luego de eso tuvo la trilogía de Salta. Vamos a hablar justamente de estas tres películas, que son La Ciénaga, La Niña Santa y La Mujer sin Cabeza. Historias que exploran la subjetividad, el deseo reprimido, las diferencias sociales, el entramado social y demás. Así que hoy lo vamos a hablar. Después comentarles también que es considerada una de las mejores directoras del siglo XXI por la crítica internacional, no solamente en Argentina, sino en todo el mundo. En 2019 fue la presidenta del jurado en el Festival de Venecia. La primera argentina que ocupó ese lugar tan privilegiado, y que su anteúltima obra Sama de 2017 fue aclamada mundialmente como una de las mejores adaptaciones literarias, ya que está basada en una novela de Antonio Di Benedetto. Dicho esto, vamos a dar comienzo a un capítulo que seguramente sea bastante largo, pero los invito a que lo revisemos juntos. Vamos a hablar de El Rey Muerto. Muy bien, El Rey Muerto es un cortometraje de 12 minutos que pueden encontrar fácilmente en YouTube. Tiene el mismo nombre en todos los lugares del mundo. Es de 1995, género drama western moderno, puntaje de IMDb 6,9, escrito y dirigido por la señora Lucrecia Martel.
Y el elenco principal tenemos, esto también es muy importante porque lo vamos a hablar cuando hablemos del nuevo cine argentino en breve, y tiene que ver con una mezcla de actores que tienen cierto renombre y otros que no. Esa singularidad, esa mixtura del profesionalismo y a su vez lo amateur le da una profundidad muy importante a la obra, ¿sí? Lo hace muy tangible. Fue filmada en Salta, como la mayoría de la obra de Lucrecia. No tenemos ni costo, en definitiva acá lo que importa es el arte y no el aspecto monetario. Tenemos a quizá el protagonista, uno de los protagonistas principales, que es Rolly Serrano, un joven Rolly Serrano. Y después, como les decía, tenemos otros actrices y actores que no tienen formación profesional o que no son destacados en otras obras. Nominaciones y premios: Premios Cóndor de Plata, ganador mejor cortometraje, Festival de Cine de La Habana, Gran Coral a mejor cortometraje, impresionante. Y bueno, obviamente fue una de las historias más aclamadas en historias breves, este conjunto de obras que marcaron el inicio del nuevo cine argentino. ¿Dónde verla? En Cinear. No sé si está la plataforma disponible todavía, pero por favor búsquenla. Y en YouTube también lo pueden encontrar. Es un corto bastante accesible. Bueno, como les decía, este es el inicio del nuevo cine argentino. Es un movimiento artístico que surge en Argentina a mediados de los años 90. Representó un quiebre con respecto al cine argentino de los 80 y principios de los 90, ya que introduce nuevos elementos narrativos, un marcado estilo realista. Y entre los principales directores del movimiento tenemos a Israel Adrián Caetano, a Bruno Estañaro y a la señora Lucrecia Martel. Algunas características principales que destacan ellas es la utilización de planos secuencias, como les decía anteriormente, el trabajo con actores no profesionales, se privilegia el uso de exteriores. En lo narrativo desaparece la figura del héroe, hay una objetividad con respecto a las cuestiones morales, políticas o ideológicas. Se repudia la denuncia directa, esto lo veíamos en el cine de los 60, 70 y los 80 en Argentina. Y lo que se privilegia es el instante, el presente. Es un cine de expresión y no tanto de representación. Yendo a El Rey Muerto, técnicamente es una localidad del norte argentino, pero es un lugar ficticio, este pueblito que se llama Rey Muerto. Y vemos que hay una mujer que escapa con sus 3 hijos porque el cabeza, que es su marido, la maltrata. Todo el mundo la ve irse y finalmente el cabeza se entera y sale a la casa. Justamente tenemos una escena de unos 15 segundos que es muy dinámica, donde vemos al cabeza cazando aves. Es simplemente increíble, es como realmente un videoclip. Es un tipo que se nota que disfruta de lo morboso, así, de la carnicería. El cabeza es un termo, da asco, da vergüenza. Este joven Rolly Serrano hace un gran personaje. Los planos son realmente una obra de arte, un buen inicio para Lucrecia en su cinematografía. Acompañamos a Juana, que es la protagonista, con sus hijos, y queremos que le vaya bien, porque esta basura de persona que tiene como marido está lisa y llanamente a su casa. Pero bueno, ella intenta huir del pueblo, recibe un arma del cielo. Acá hay como elementos sobrenaturales o, no sé, espirituales, o de alguna forma tiene un tinte mágico. Y recibe un arma, pero esa arma no tiene balas. Y cuando el cabeza la enfrenta, justo cuando está a punto de subirse al bondi y de irse, la amenaza, y en el afán de enfrentarla, esta arma que no tenía balas, el cabeza se clava el cañón en un ojo. Y aparte, o sea, de mal tipo, es estúpido, básicamente. Y bueno, y mientras se desangra, vemos a la familia volver al pueblo y a ella obligándolo a subirse al bondi e irse de este pueblito.
No hay mucho más que eso, es una historia breve de 12 minutos que nos invita a revisar de una forma bastante pintoresca y entre divertida, grotesca y demás. Ya nos daban puntapié lo que va a conseguir Lucrecia en sus obras. Así que nada, si quieren arrancar con Lucrecia Martel, 12 minutos invertidos en una obra que realmente llama la atención desde lo visual, desde obviamente lo sonoro como siempre, con buenas actuaciones. La verdad que vale la pena, es fácil de conseguir, así que los invito a buscar El Rey Muerto en YouTube. Y dicho esto, vamos con quizá una de las obras principales o quizá la película argentina más aclamada de todos los tiempos, que es La Ciénaga. Vamos a hablar de La Ciénaga de Lucrecia Martel. Hoy va a ser el show del disclaimer. Acabo de decir que es una de las obras más aclamadas. Bueno, también hay otras, ¿no? El secreto de sus ojos, Nueve reinas, bueno, Esperando la carroza y tantas otras más. Personalmente creo que La Ciénaga está un escalón por encima porque es realmente una obra de arte. Pero no le quita mérito que tenemos otras grandes películas en Argentina. Pisavirra y Faso, cientos de películas. Los invito, quizá este capítulo es una invitación también a que empecemos a revisar un poco más el cine argentino. Personalmente no le doy mucha pelota, pero hay cosas muy, muy, muy interesantes. Hablando de La Ciénaga, vamos a hablar un poco de su ficha técnica. La Ciénaga se conoció en el mundo con este nombre. Es una película del año 2001. Género, drama, suspenso psicológico. Duración 103 minutos, ¿sí? poco más de hora y media. Puntaje IMDb 6,9. Tenemos un elenco principal. Vamos a mencionar a quizá las personas más conocidas de este elenco. Tenemos a Graciela Borges, que hace de Mecha. Mercedes Morán, que es una actriz fetiche para Lucrecia, que hace de Tali, ¿sí? La prima de Mecha. Y bueno, tenemos a Leonora Balcarce y otros actores y actrices más. Fue filmada obviamente en la ciudad de Salta y en alrededores también de Salta. Costó aproximadamente 1,4 millones de dólares y recaudó 2,2 millones de dólares a nivel mundial. Breve repaso sobre la filmografía de Martel. Como dijimos, en el 95 arrancó con El Rey Muerto, que es un corto. 2001 tenemos La Ciénaga. 2004 tenemos La Niña Santa. 2008 La Mujer sin Cabeza. Y 9 años después, en 2017, hace Sama, gran película, pero hoy no vamos a hablar de esa. Y un documental en 2021 que se llama Terminal Norte. Actualmente Lucrecia está lanzando Nuestra Tierra, que es su nueva película, y la está estrenando en distintos cines, así que los invito a ir a verla. Lo tengo pendiente, pero seguramente en los próximos días vaya a verla. Pero bueno, nada, todo lo que ella haga va a ser súper relevante y entretenido para ir a ver. Vamos a ver las nominaciones y premios ganados. En el Festival Internacional de Berlín ganó el premio al Oso de Plata, a la mejor ópera prima. Premios Cóndor de Plata, ganadora mejor película, mejor ópera prima, mejor actriz para Graciela Borges y mejor fotografía. En el Festival de Cine de La Habana, ganadora mejor director, mejor actriz para Graciela Borges y mejor sonido. Y en Sundance Film Festival, el premio al mejor guión. ¿Dónde encontrar esta película? La pueden encontrar en Disney Plus, la pueden encontrar en Movie y en Cinear. Y si mal no recuerdo, también está en Prime Video, así que es muy, muy de fácil acceso. Vamos a la película en sí. Estamos en Salta, estamos en el monte. El ambiente es húmedo y denso, muy denso. Los adultos y los pibes no comparten actividades, cada uno está haciendo rancho aparte. Y los adultos se emborrachan al borde de una piscina, ¿sí? Están, el movimiento de cámara que tambalea nos muestra un poco esa borrachera. El personaje de Graciela Borges, que es Mecha,
cae borracha, se lastima con unas copas, pero a nadie de estos adultos parece importarle. Nadie reacciona mucho, pero sí reaccionan los niños / adolescentes y la servidumbre. Entonces la ayudan. Se larga un aguacero, también es algo muy presente el tema de la lluvia como elemento purificador y muy habitual en el norte argentino. Y en medio de un aguacero, estos pibes las llevan a atenderse a la ciudad, a Mecha. Isabel, ya tenemos uno de los personajes principales, que es Isabel, que es una de las sirvientas. A pesar de lo miserable que es su patrona, la ayuda de igual manera, y se banca realmente cosas que no encajan, como que en el medio de que le están ayudando la indagan sobre robar cosas. Supuestamente se había robado unas toallas y demás, como que esto es muy patético, realmente una persona que está tratando de ayudarte, que la trate de esa forma. El marido de Mecha, que es Gregorio, es un asco, es un tipo que está embriagado, que es incompetente, que no le interesa obviamente su familia, está como confortablemente adormecida. Bueno, dada esta situación, cambiamos de ámbito, estamos ya en la ciudad. Aparece Tali, que es Mercedes Morán, que es la prima de Mecha, y Tali está lidiando con sus hijos, que entre revoltosos e imprudentes siempre están al borde de lastimarse, constantemente al borde de la muerte. Y en este interín, efectivamente, uno de los pibes se lastima, que es Luciano, así que tienen que salir de raje para el hospital. Ya empezamos a notar que la ciénaga es un ejercicio de construcción de tensión, ¿sí? que nunca termina mucho de explotar. Como que esa lluvia que se avecina pero nunca se larga, nos mantiene tensos todo el tiempo. Es igualmente de atrapante que de angustiante. Cambiamos nuevamente de ambiente, conocemos a José, que es el hijo de Mecha. Se entera que su madre se lastimó. José parece estar en Buenos Aires, así que cuando se entera que su madre está herida, lo toma como una excelente excusa para salir de lo que parece una relación atosigante con, no sabemos si es una socia de Mecha, una amiga, una proveedora o algo por el estilo. Nada, José es medio un tiro al aire y lo vamos a ver más adelante, pero nada, lo conocemos de esta forma y conocemos que tiene una relación bastante compleja con su pareja. Volvemos al hospital, estamos en un precario hospital, un hospital que no tiene luz. Conocemos también a Verónica, que es justamente quien le avisó a José que está herida a su madre, y empiezan a tener cierta conversación con Tali. Tali reniega de las criaturas. Hay algo muy pintoresco y típico quizá de nuestras infancias, que los nenes son súper pesados y le pregunta: ¿qué pasó, mami? ¿Qué pasó? Y ella le responde como puede responder cualquier mamá: lo que pasó es que me tienen que hacer caso, hágame caso cuando les digo. Es muy gracioso, es muy pintoresco y real. Son situaciones que tranquilamente pueden formar parte de cualquier familia latinoamericana. Bueno, y ahí es donde se encuentra algo de la poesía de este relato, que aparentemente es mundano, aunque muy pintoresco, y es este encanto especial. Vamos a ver la película y a entender estos códigos, el lenguaje y la sencillez, y nos invita a ser parte, porque todos en algún momento de nuestra vida estuvimos en una situación semejante en la cual un pariente adulto nos cagó a pedos por alguna cagada que estábamos haciendo, sea madre, abuela, tía o quien sea, o padre o lo que sea, y hemos escuchado cosas como: no hay que hablar de estas cosas delante de los chicos, que también escuchamos decir a Tali y a su pareja. Ya a esta altura de la película vemos que la película es especial, ¿sí? Que Lucrecia construye algo tan tangible y difícil de mostrar en una pantalla,
lo convierte realmente en una directora histórica, y voy a mencionar mucho de esto. Lucrecia Martel es histórica. Vuelvo a la historia. José ya está en la casa, ya está en Salta. Vemos una relación bastante cómplice con Momi, que es una de las chicas de la familia, que tiene 15 años, que está muy cerca de Isabel, que es justamente esta empleada que mencionaba al principio, que es, aparte de su empleada, su mejor amiga, está muy cercanas en edad. Y esta chica Momi está muy atenta a todo lo que pasa en la casa. Es una piba que despierta algún interés, ya que se está convirtiendo en mujer. Físicamente se está convirtiendo en mujer, porque mentalmente es una niñata. Isabel, esta criada, se va al carnaval con su novio, el perro. Vemos que ya Mecha está un poco más recuperada. Gregorio sigue sin hacer mucho. Como dice el novio de Tali, este tipo siempre fue un inútil. Gregorio es un tremendo inútil. Y empezamos a hablar un poco de lo asfixiante, ¿sí? de la situación, porque entre el hastío del calor, la humedad, el agotamiento, vemos mucho de personaje postrado en cama, sin mover un pelo. La pileta está sucia, el ambiente también está sucio. Vemos como la caída de lo que fue una familia pudiente en una situación que es de hastío, de dejadez, de absolutamente apatía. Dentro de estas situaciones hay algunos de los pibes, de estos niñatos que son o los hijos de Mecha o los hijos de Tali, que se van de excursión al monte. Encuentran una vaca atorada en la ciénaga y en un acto de piedad la matan. Pero bueno, acá quizá lo más destacable es el peligro constante de esta película, que son niños portando armas. O sea, vemos un pibe que literalmente perdió un ojo justamente en un accidente con armas. Otra de las cosas que también vamos a ver es la ambigüedad sexual en los personajes. José es bastante atrevido. Como les decía, tiene una relación bastante tóxica con su pareja, donde parece oprimido, pero también se quiere levantar a Isabel, a la sirvienta, en el carnaval, y el perro lo caga a piñas, ¿sí? Lo deja de cama, le rompe la cara. José es realmente un personaje bastante desagradable, porque hay como cierto dejo de incesto en sus movimientos y en el comportamiento con sus hermanas menores. Seguimos con Tali, vemos algo que es muy llamativo, conocemos un poco su casa, hay algo en el patio que es muy inquietante, hay algo de siniestro y peligroso en ese patio. Pero bueno, es justamente ese tipo de atmósferas que Lucrecia Martel puede construir, y solamente ella. Hay un peligro como inminente en esa casa. Los pibes siempre revoloteando, haciendo cagadas, es bastante complejo. Y es justamente hay una contraposición, porque Tali realmente es una mujer dedicada a sus hijos, donde se atiende a sus hijos y los pone por encima de todo, cosa que Mecha no hace, ya que desprecia no solamente a sus hijos, sino a todo, y se apoya en el alcohol. Mecha es una mujer alcohólica, adulta y con hijos que no puede sostener, una relación que se le hace también muy complicada de sostener. Llegamos a este punto de la película. Esto no lo mencioné, voy a spoilear todo, porque si bien lo puedo mencionar acá, ver la obra y sacar tus propias conclusiones va a ser completamente una experiencia única y distinta. Cada una de las películas que voy a mencionar hoy las podés ver y sacar conclusiones parecidas o completamente distintas a las que estoy dando, porque en la ambigüedad de lo que construye Martel está su arte. Es un arte muy interpretativo, así que no importa que si les spoileo un poco el final, va a llevar un poco a la interpretación. Dicho esto, la película se pone cada vez más espesa, se pone muy, muy densa. Hay como unos quiebres
querer salir de esa situación, porque Mercedes, que es la pareja de José, se ve tentada a viajar y a estar con la familia. Esto finalmente no sucede y bueno, es razón suficiente como para que José se sienta libre. Es realmente atosigante este tipo de relación que tienen. José se convierte en un niño cuando está con sus hermanas pequeñas, especialmente con Verónica y con Mommy. Y como les decía, hay algo muy incestuoso en esta relación que es incómodo y tenso. Es todo bastante desagradable, peligroso, denso. Esa es la construcción de La Ciénaga. El personaje de Graciela Borges, que es Mecha, es la dueña. No sabemos bien cómo consiguió este estatus, pero la casona donde viven es de ella. Gregorio es un mueble más de su casa. Y en un momento le propone que se vaya a vivir al cuartito del fondo. Y lo hace, ¿sí? Acata. Es uno de los pocos que acata porque nadie le da mucha pelota a esta dueña. Intuyo que heredó la fortuna que tiene de su difunta madre, por algunos comentarios de la película, que murió aislada en su habitación por elección propia. De hecho, Mommy en un momento le dice: vas a morir como la abuela encerrada en tu cuarto. Hay bastante violencia, obviamente, en estos comentarios y en este feedback que tiene la propia familia. Hay algo muy curioso que es que justamente Mecha, si bien es la dueña, como les decía, nadie le da mucha bola, nadie le atiende el teléfono, literalmente nadie le atiende el teléfono. Tenemos varias escenas donde suena el teléfono y ella se vuelve loca porque nadie le hace caso y atiende el teléfono. Y ahí entendemos un poco que en esta interacción, donde ella tiene comentarios horrendos sobre la servidumbre, pues las trata de negras, de inútiles, de basura. Vemos que hay un estatus que o lo está perdiendo o ya lo perdió. Es signo de algo que no la atiendan el teléfono, no es una simple casualidad. Parece que la historia de la madre de Mecha se repite en ella. Parece que entran en un loop que es interminable, que es justamente un pantano o una ciénaga donde no pueden salir. Mecha y Tali iban a viajar a Bolivia, iban a comprar hacer unas compras, pero ese viaje se trunca, lo que también podía hacer una vía de escape, un cambio de composición en la dinámica familiar. No sucede ni el viaje de Mercedes a Salta, ni el viaje de Tali y Mecha a Bolivia, no hay escapatoria. Eso es lo que tiene la película. La película como que te da cierto punto donde vos decís, bueno, acá va a decantar la presión por algún lado y cambiar la dinámica. No sucede. Todo se mantiene en un status quo que es muy podrido. Vamos a hablar un poco de qué es una ciénaga, porque es maravilloso el uso del título, porque nos resume perfectamente la dinámica de esta familia. Y una ciénaga es un tipo de ecosistema acuático caracterizado por ser una zona de aguas estancadas o de flujo lento. Y esta familia está estancada, está sin rumbo, parece no tener salvación, parece esperar algo que pase, pero nada pasa y nada pasará. Sentís que la película podría durar 8 horas y el resultado será el mismo. Y como vimos en las normativas del nuevo cine argentino, esta película no se resuelve explícitamente, pero sí se resuelve. Como les decía anteriormente, es como esa amenaza de la lluvia, pero finalmente no llueve. Pero bueno, o no vemos esa lluvia, pero durante toda la película esperamos una tragedia y finalmente sucede esta tragedia. Y Luciano, que es uno de los hijos de Tali, que está jugueteando durante toda la película con el subirse a una escalera para ver a uno de los perros del vecino, cae de la escalera y muere en el patio. Él solamente quería ver por encima de la medianera y nada, perdió la vida. Vemos una última escena, estamos hablando de los últimos minutos de la película, donde los protagonistas, si bien están apesadumbrados, se los ve medianamente conmovidos por este hecho que no se menciona explícitamente. Nadie dice Luciano murió,
pero sabemos que sucede porque obviamente vemos el cuerpo del pibe en el patio, un silencio absoluto, pero bueno, es como algo que era inevitable, ¿sí? que no era incorregible. Pero bueno, acá lo importante de esta tragedia es que, si bien es una tragedia que le podría pasar a esta familia y otras más, la tragedia es parte de ellos, ¿sí? Ellos mismos son la tragedia. En la escena final vemos a Verónica y a Momi. Verónica le pregunta ¿dónde fuiste? Y Momi le dice, fui donde se aparece la Virgen, pero no vi nada. Y ahí notamos y termina la película. Notamos que el desamparo es absoluto, que Dios le ha soltado la mano a esta familia, que eligió su propio camino del desmembramiento, que optó por la comodidad, la burguesía acomodada para transitar y morir. Y vemos que la Ciénaga es, entre muchas otras cosas, una invitación a quienes nos sentimos afortunados por tener algo, lo que sea, de explotarlo al máximo. Es una invitación a vivir y no simplemente a sobrevivir. En la crítica a esta familia, que es, como les digo, tácita, no es explícita, sino lo vemos en sus comportamientos, en sus dinámicas, notamos que si nosotros percibimos que tenemos algo de valor en nuestra vida, lo que sea, talento, familia, amor, lo que sea, hay que cuidarlo, hay que alimentarlo y hay que construirlo. Me hizo acordar mucho el silencio del final, al grito silencioso en El Padrino 3 de Al Pacino, cuando muere Sofía Coppola, ese grito agudo pero muteado. Es un silencio que juega con cierta purga después de tanta tensión y densidad, pero también es un ciclo que se reinicia y es poesía pura. Lucrecia Martel en esta obra se convierte realmente en alguien relevante e histórico para el cine argentino y el cine en general. Dicho esto, los invito a buscar La Ciénaga y vamos a hablar, esto se va a hacer muy extenso, pero vamos a seguir hablando de otra película más, que es La Niña Santa, de Lucrecia Martel. Ok, 3 años después, en el año 2004, Lucrecia Martel saca La Niña Santa, género drama, suspenso psicológico, coming of age, ¿sí? Duración 106 minutos, poco más de hora y media, con lo que suele durar estas primeras películas. Puntaje en IMDb 6,6. En el elenco principal tenemos a Mercedes Morán como Elena, tenemos a Carlos Belloso como el Dr. Jano, y bueno, tenemos también conocida a Julieta Silverberg, que hace de Josefina. Está Alejandro Urdapilleta, que hace de Freddy, el hermano de Elena, también bastante destacado y conocido este actor. Costó aproximadamente 1,2 millones de dólares y recaudó prácticamente lo mismo. Nominaciones y premios: fue nominada a la Palma de Oro del Festival de Cannes. Fue ganadora de los premios Clarín. Clarín es el diario más importante de Argentina, un multimedio también. Ganadora mejor director, mejor actriz de reparto para Julieta Silverberg, revelación femenina para María Alche. Los premios Cóndor de Plata del 2005 estuvo nominada a mejor película, mejor director y mejor guión original. Festival de Cine de La Habana, ganadora a mejor dirección nuevamente para Martel. Lo tenemos disponible en Disney Plus, en Movie y en Cinear, y en Prime Video también. Dicho esto, vamos a arrancar con la historia. Tenemos a Amalia y a Josefina, que son dos adolescentes amigas. Elena es la mamá de Amalia, quien maneja un hotel. Ellas viven en un hotel, es rarísimo, pero es la forma la forma en la que viven. Y Amalia, también con Josefina, tienen una educación católica bastante estricta, ¿sí? Tienen grupos de catolicismo donde recitan palabras sagradas, buscan significados, buscan su misión en la vida. Bueno, Amalia y José son muy compinches, son súper amigas, son mejores amigas. En paralelo,
vemos que en el hotel se sucede un congreso médico, así que tenemos muchos asistentes, entre ellos el Dr. Jano, que es el personaje personificado por Carlos Belloso. Y exactamente a los 10 minutos de película tenemos el conflicto principal, ya que Amalia está viendo a uno de los músicos callejeros y el Dr. Jano la apoya, o sea, sin miramientos es esto. Para ser claros, le apoya el pene en la cola, ¿sí? No hay mucha metáfora de esto. La actuación de Carlos Belloso es siniestra, sin caer en lo grotesco, porque es un personaje que se mantiene estricto en su forma de ser, pero también tiene estas cosas que son realmente horribles, porque es un pajero con carpa, un pajero que se cuida. Perdón por las palabras, pero bueno, realmente no me salen otras palabras. Después de apoyarla, Amalia no sabe cómo reaccionar, y entre el estupor y la vergüenza, atina simplemente a contarlo a su amiga, y sí le ve la cara al Dr. Jano, que lo único que atina es cobardemente a escabullirse entre la gente. Las chicas se muestran siempre muy penitentes, rezan de memoria, rezan todo el tiempo. Todo el tiempo la vemos como intentando tener cierto lazo espiritual, mientras los adultos se comportan extrañamente. Ahí siempre vemos una ambigüedad entre la inocencia de la juventud y lo perverso del adulto en varias de las obras de Lucrecia. Pero bueno, también vemos a Amalia y a Josefina con sus primeros despertares sexuales, ya que Amalia se interesa en los hombres, pero no tanto más desde el lado que está atenta y los espía, no se involucra tanto, por lo menos al principio de la película. Josefina, un poco más sí, de hecho va a la casa de la abuela, se cruza con su primo. Tienen cierta intimidad, le dice que no quiere tener relaciones prematrimoniales, pero las tiene igual. Conocemos un poco el perfil de que estas dos chicas, una más reservada, ambas reservadas, pero una más pragmática que la otra. Elena y Jano se conocen en el hotel, y entre la premura de los coloquios y las presentaciones formales no llegan a hablar mucho, pero algo se despierta ahí, así que buscan un lugar un poquito más reservado para hablar. Ella lo que está intentando es seguir adelante después de que su ex marido parece que la dejó. Va a ser padre de mellizos y ella está entre rencorosa y dolida por esta situación, así que ve en Jano, que es un tipo que está casado y tiene hijos, pero sabemos que es un pillín. Ve a alguien atractivo, ¿sí? A pesar de el personal que ella obviamente conoce y con quien trabaja, y le dicen, che, no te metas ahí porque este flaco está casado, no vale la pena. Bueno, ella igualmente se enamora. Volvemos a las chicas todo el tiempo, donde están buscando esta vocación divina, y Amalia parece haberla encontrado. De hecho, se lo comenta a Josefina. Vemos cierta secuencia donde Amalia busca el encuentro con el Dr. Jano, y él torpemente quiere escapar de esta situación. Lo que sí notamos en la película es el destacado apartado sonoro, nuevamente Martel desde lo sonoro destacando. Es una película que tiene mucha referencia al sonido, justamente particularmente el Congreso es sobre especialistas en audición. Aparte de esta singularidad de que sea un congreso de especialistas en sonido, en el making of vi que todas las frases fueron grabadas aparte, ¿sí? Separadas y después pegadas por edición, lo que me pareció muy, muy llamativo para una película de este estilo. Después tenemos un flaco, que es este flaco que es el artista callejero, que toca un instrumento que se llama Theremin-box. Es un instrumento súper raro que no se toca, pero hace ruido.
Y acá viene algo bastante curioso, aparte del uso del sonido de Martel, sino que justamente es ese juego de no tocar pero generar algo, ¿sí? Que es ese juego que están jugando el Dr. Jano y esta pibita Amalia. Jano se harta y le pide a Amalia que no lo siga más, y especialmente por el vínculo que está generando con Elena, con su madre, y ella tiene como propósito seguirlo, ¿sí? Para curarlo, para sanar a este hombre enfermo que le gusta manosear niñas. Ella encontró en él su propósito. Dios la eligió para que sane a Jano, o es justamente lo que ella entiende. Y Jano es pragmático, no quiere que la siga, no quiere tener que ver con ella, porque como les decía, Elena le interesa sentimentalmente, y por otro lado teme quedar como un pajero con sus colegas, está muy expuesto, pero bueno, si volvemos para atrás, eso no le impidió, no lo limitó a meterle mano a esta nena. Y la nena simplemente está confundida entre su deber divino, sus primeros calores sexuales. Acá la responsabilidad es obviamente del adulto, y vuelvo a lo que mencionaba anteriormente. Vemos adultos muy corroídos, muy corruptos, muy rotos, y vemos a niños muy, muy inocentes, en la ambigüedad de estos personajes que vimos en La Ciénaga y acá también en La Niña Santa. Hay un momento muy interesante donde Elena, Amalia y Jano comparten el mismo espacio, donde Amalia le toca la mano y lo sigue con la mirada a Jano. Elena está obviamente sin sospechar nada de lo que está sucediendo, pero bueno, Jano tiene una batalla interna entre la vergüenza y el miedo que lo descubran. Huye con carpa, como siempre. Él hace todo con carpa. Pero bueno, huye y notamos ese sentido de urgencia que tiene. De hecho, en el ascensor, cuando se va de ese lugar, se escucha a Dr. Jano, que le gritan de fondo, y la señora que comparte el ascensor con él le dice: parece que lo están buscando. Que es un recurso bastante pintoresco y gracioso, para demostrar que es un tipo que está en la mira. Es una construcción silenciosa de la urgencia, el terror lo invade y se le nota, está muy bien personificado por Villoso. Creo que nosotros como público buscamos cierto sentido de justicia, lo queremos ver morder el polvo, y es como que, bueno, descubran a este hombre que es bastante perverso, y veremos si sucede o no. Jano habla con su familia, que parece que va a ir a visitarlo al hotel. Él insiste en que no. Es un tipo que, como José en La Siena, necesita libertad para hacer sus fechorías, y por eso es tan claustrofóbica, cuando él necesitando libertad. Es tan claustrofóbica la escena al principio, cuando comparte habitación con un colega, donde pierde sus derechos, su espacio. Él necesita imperiosamente su espacio para hacer sus chanchadas. En el hotel empieza a surgir el rumor de que un doctor se acostó con una promotora. Esto está muy mal visto. De hecho, lo contactan a Jano para que hable con este colega, y él está aterrorizado porque ve en esa situación todo lo que podría ocurrirle a él si supiera sobre el manoseo a jovencitas y los coqueteos extramatrimoniales que tiene. Así que está realmente aterrorizado. Vemos el terror personificado en este señor. Jano finalmente toma distancia de Elena. Elena, que está muy, muy necesitada de cariño, no lo tolera esto y necesita saber qué le pasa. De hecho, indaga internamente si puede alguien averiguar qué le está pasando. Pero bueno, hay un encuentro finalmente cuando Amalia, que tiene fiebre, bueno, es una excelente excusa para que Elena llame a Jano y la revise. La revisa y está todo ahí, queda todo ahí. Acto siguiente llega la familia de Jano, se termina su libertad, pero también se termina su suerte. O sea, tenemos todos los interlocutores. Tenemos a su enamorada Elena, la chica que manoseó, Amalia, tenemos al congreso de especialistas que son sus colegas, tenemos a toda su familia en el mismo ámbito, en el hotel.
Acá es cuando cambia la suerte, es por algo fortuito, que es José, la amiga de Amalia, está teniendo relaciones con su primo en la casa de su abuela, que es el lugar que normalmente eligen, donde se encuentran, y llega la madre y por el intento de no ser descubierta, desvía la atención contando el secreto que le dijo su amiga, que un médico la tocó. Amalia y Jano tienen un encuentro privado. Él no tolera más esta situación. Esta piba se convirtió en su sombra, su verduga. Él amenaza con contar todo para sacarse esa maldición de encima. Se sientan, ella le dice algo al oído, le dice algo como eres un buen hombre, y lo intenta besar y él se niega. Acto siguiente, Jano va a hablar con Elena, que está más caliente que una pava, y chaman fuerte. O sea, todo muy ambiguo, sexual, horrible. Final de la película, cierre del Congreso, cierra esta película. La madre de José está decidida a contarle a Elena lo que pasó con su hija, así que va al hotel a contarle esto. Entre voces se empieza a correr el rumor, otro rumor más dentro del hotel, de que un médico tocó a Amalia, y esto llega a oídos de Jano y el terror directamente lo toma por completo. Y la película termina. La película termina en el medio de un quiebre, porque Amalia y José, estas amigas con pinchas que vemos en el transcurso de toda la película, que son como hermanas, no van a tener el mismo vínculo, porque José traicionó su palabra y contó el secreto que Amalia le había contado, le había dicho. El doctor Jano posiblemente arruine su vida ante sus colegas, ante la ley, su familia y demás. Elena va a tener que lidiar con el peso de enamorarse del tipo que manoseó a su hija, y yo creo que hasta el mismo hotel va a tener como un halo de ser catalogado como el lugar donde abusaron de una piba. Todo va a cambiar. Así que el final nos propone un quiebre, el cual no vemos, pero nosotros construimos mentalmente. Todo eso puede pasar o no, pero bueno, Martel en este metraje nos deja estas preguntas y muchas otras. Una película súper interesante, compleja y digna de esta directora. Vamos con la última película del día, que es La mujer sin cabeza. Este va a ser el capítulo más largo, pero bueno, vale la pena. Volvemos a hacer un reconto. 2001, La Cena. 2004, La Niña Santa. 2008, La Mujer sin Cabeza. Tiene el mismo título en todo el mundo, salvo en España, que le pusieron La Mujer Rubia. Wow, no tiene mucho sentido, pero no importa. Género, drama, suspenso psicológico, misterio. Duración 87 minutos, casi una hora y media. Puntaje en IMDb 6,7. Tenemos a María Oneto como Verónica y no más que eso. Bueno, Inés Efron como Candita, pero no hay otros actores súper conocidos. Sí, obviamente quizá del under o el cine independiente argentino. Fue filmada en Salta, estamos hablando de la trilogía salteña. Costo aproximado 1,5 millones, recaudó 1,2 millones, así que no le fue muy bien en recaudación. Después tenemos nominaciones: Festival de Cannes, nominada a la Palma de Oro, los premios Cóndor de Plata, nominada a Mejor Película, Mejor Director y Mejor Actriz. Premio Sur, ganadora a Mejor Película, Mejor Director y Mejor Guión Original. Festival de Cine de La Habana, ganadora a Mejor Director y Mejor Sonido. En La Habana le dieron 3 premios a Mejor Directora a Lucrecia Martel, me parece espectacular. La Mujer sin Cabeza la pueden encontrar en Movie, la pueden encontrar en Prime Video y en Cinear. Bien, vamos a arrancar con la película. En los primeros minutos tenemos la base del conflicto, pero al toque, a los primeros 3-4 minutos. Verónica, que es una dentista bastante adinerada, de una familia pudiente de Salta, luego de una reunión familiar, sale con su auto. Previo a esto vemos a unos niños jugar a la vera de la ruta de una forma bastante peligrosa, imprudente.
Pero bueno, ella sale con su auto, está manejando tranquilamente, la vemos como una persona completamente dentro de sus cabales, completamente apta, ¿sí? Y una distracción, le suena el celular, mira un momento para abajo y toca algo, ¿sí? Hay algo que pisó, algo que llegó por delante. Hace un par de metros más y vemos que frena, piensa, y en lugar de bajarse y quedarse ahí y ver qué había arrollado, porque hay algo que evidentemente chocó, no lo hace. Elige ponerse sus anteojos oscuros y seguir adelante. Como que la vida sigue adelante a pesar de esa tragedia. Es muy curioso porque acá empieza la ambigüedad. ¿Mató un perro? ¿Mató un nene? No lo sabemos. Esta toma que tenemos de costado de ella manejando, luego de haber cometido este acto, no sabemos cuál es. El que sea está mal, o sea, matar un perro, matar a un niño, obviamente son dos implicancias distintas, pero es una muerte en sí, así que tendría que haber frenado. Hay un tema moral acá que no está cumpliendo la personaje principal. Hay algo muy curioso que vemos unas manitos en el vidrio que son, creo que, de sus sobrinos. Y acá ya empieza a dejarnos pensando si realmente chocó un perro, chocó un pibe, qué es lo que pasó en esta secuencia. Nosotros vemos algo muy parecido a un perro cuando ella sale con el auto tirado ahí a la vera de la ruta, pero no sabemos bien si era un perro, si no, o si es parte de su imaginación o parte de la realidad. Acá lo importante es que Lucrecia Martel en 5 minutos nos inventa una historia espectacular y nos mete lleno en algo que es atrapante. Bueno, Verónica, que es nuestra actriz principal, se hace unos estudios médicos en su cabeza, lo que nos da a entender que hay algún tipo de daño matriz que puede llegar a tener, no sé, alucinaciones o comportamientos erráticos. En estas primeras escenas vemos cortes muy abruptos. Ella parece estar durmiendo, después de repente amanece, no sabemos bien la temporalidad de la película, se muestra bastante apática, atiende el teléfono y no habla, no dialoga con su círculo íntimo, no dialoga con su servidumbre, no dialoga con nadie, no habla con nadie, parece olvidadiza, parece que tiene realmente un problema en la cabeza a esta altura. En paralelo, Verónica es una persona amparada dentro del círculo familiar, Dios, patria y familia, pero es infiel, lo que también nos muestra esta ambigüedad de los personajes que es muy típica de Lucrecia Martel. No hay héroes acá, sino que hay personas reales, personas que tienen cosas buenas, malas y que pueden ser maravillosas o simplemente tétricas. Nosotros vamos a construir lo que significan estos personajes por nosotros mismos. Por eso les digo que quizá no sea relevante que yo spoilee la historia, porque en la construcción cada uno hace una historia distinta. Luego de todos estos vaivenes de no sabemos si está bien de la cabeza o no, ella se mantiene cómodamente dentro de este entorno familiar, especialmente masculino, que la protege. Y ya a esta altura, que vamos, 15 minutos de película, 20, no mucho, nos damos cuenta de que va a ser una película inconclusa, que no vamos a tener la certeza de si está todo lo que está pasando, todo lo que pasó, está dentro de su cabeza o realmente pasa. El inicio de la película es bastante oscura, tiene planos muy oscuros, porque bueno, justamente estamos conviviendo en la oscuridad de su mente. Bueno, conocemos a su hermana Josefina, que la acompaña a hacer varias tareas que son muy unidas. Aparece el personaje de Candita. Candita es su sobrina, es una chica homosexual que es tratada por su familia como una enferma porque está, bueno, aislada y reprimida. Acá también hay otra lectura de cómo las personas con elecciones distintas fuera de cierto círculo protegido, ¿sí?, de tradicionalista, son consideradas enfermas. Y contrasta mucho Candita
con la figura de Verónica, ya que es, como les decía, apañada por el patriarcado o este círculo principalmente dominado por hombres. Transcurre la peli con algunas vacilaciones, no sabemos si es real o no es real, distintos planos donde nos hacen pensar, bueno, esto sucede, pero lo que más se construye es la angustia de Verónica y no poder entender qué es lo que pasó ni cómo reaccionó. Así que en un momento decide confesar en su entorno que lo dice explícitamente: maté a alguien en la ruta. Esto primero se lo dice a su pareja, con quien se apoya para revisar, para confirmar si lo sucedido fue real. Así que nada, van a la ruta. Él dice: pero hay un perro ahí. No, bueno, ya está, no pasa nada. Le preguntan a la policía, no hay ninguna notificación de nadie muerto. Así que bueno, ella retoma su normalidad. La vemos más serena, la vemos más centrada, se convierte en otra persona. Acá la amplitud actoral de María Oneto es increíble, porque pasa de ser una persona apagada, triste, dubitativa, angustiada, a una persona viva, iluminada, que es atrapante, vivaz, que es real, que está ahí viviendo. Pasan los días y en un vivero se escucha un dato que un poco la perturba, y el dueño del vivero dice: me está faltando un chango para ayudarme, no está viniendo. Acto seguido ven un control policial en la ruta, es un accidente, un supuesto accidente. Dicen que hay algo que está obstruyendo el caudal del canal y que puede ser una persona. Así que Verónica vuelve a su preocupación inicial y se empieza a apagar de a poco. Es solo una sospecha hasta que Martel nuevamente y fuera de cámara resuelve los hechos. Ella se entera por el diario, nunca leemos ese diario, pero sí entendemos que ella lo interpreta, que un chico se ahogó en el canal, pero no nos enteramos cuándo lo lee, sino cuando, escenas más adelante, se lo comenta a Candita, a su sobrina. Y esta vez el escoletazo de miedo y angustia es menor, la vemos un poco más plantada, menos choqueada, como más queriendo superar justamente lo que hizo en la primera escena. Se pone sus gafas y sigue su vida. La preocupación que tiene, va nuevamente a hacerse estudios a la clínica y de vuelta, como al principio de la película, se escapa. Entonces acá lo que entendemos es que ella no quiere saber la verdad, escapa a la verdad, porque puede que no tenga nada en su cabeza, y si fuera así el caso, ella es una persona cobarde y miserable y no quiere saberlo. Quiere mantener el status quo. Acá lo único que no va a cambiar va a ser el deterioro, porque esta persona va a seguir siendo cada vez peor persona. Incluso va a deteriorar su capacidad cognitiva, porque también vemos que su madre tiene problemas de Alzheimer, lo que posiblemente ella herede. Pero bueno, esto también entra un poco en el juego de la dualidad de que si pasa o no pasa, si hay una enfermedad o no. Para mí es una película que habla de nosotros como nuestro peor enemigo, del deterioro del cuerpo, de los fantasmas. Es una película persecutoria, angustiante, asfixiante. Te persigue en el mal sentido. ¿Viste cuando la angustia te atrapa el pecho y no te suelta? Cuando respiras cortito. Bueno, así. Por otro lado, la película también nos muestra mucho de las diferencias de clase, principalmente en el norte argentino. Una vida de un pibe es una pena, pero todo sigue igual. Pero seguramente la vida de alguien más pudiente seguramente valga más. Es un sistema de castas que se protege a sí mismo, que se lame a sí mismo las heridas, bajo el labor de la clase baja, ¿sí? Es una clase alta que recibe apaciblemente el trabajo casi esclavo, diría, de la clase baja. Pero bueno, no hay responsabilidad en este personaje, simplemente este tormento interno que no le permite en principio seguir adelante. Pero bueno, acá quizá lo importante es que ella toma la decisión de no ver lo que
está frente a sus ojos, la deshumanización de la víctima, porque alguien sí murió, y la tragedia de estas elecciones. Hay un tema moral, claramente, que nos invita a reflexionar sobre nuestros beneficios de clase. Ella se escapa, se oculta y su entorno la apaña. Y la víctima termina siendo justamente algo deshumanizado, como puede ser un perro, puede ser un niño, es lo mismo. No importa que sea un pibe, una vida menos, es algo bastante terrorífico. Hay mucho de terror en esta película también. Y es una película que, como normalmente pasa en el cine de Martel, nos deja pensando y repensando durante varios días. Seguramente la primera impresión de esta película, con el transcurso de los días, sea distinto. Dicho esto, esta fue La Mujer sin Cabeza. También les recomiendo muchísimo que la vean. Vamos a hacer un breve repaso sobre la última película de Lucrecia Martel y cerramos el episodio de hoy. Nuestra Tierra es una película documental de Lucrecia Martel que acaba de sacar, estamos en marzo de 2026. Es una película que le llevó varios años, más de una década de años de investigación. Reconstruye el asesinato de Javier Chocobar, líder de la comunidad indígena Chuchacasta en Tucumán. Este asesinato ocurrió en 2009 a manos de un empresario minero y 2 ex policías durante un intento de desalojo. Esta película no es solamente un relato de crimen, sino que utiliza el hecho como un eje para desarmar la historia de despojo territorial y colonialismo en Argentina, algo de lo que Lucrecia Martel está hablando muchísimo en los medios. Y bueno, en esta película documental, Lucrecia combina testimonios de la comunidad, registros del juicio, que tardó casi 10 años en llegar, y una profunda reflexión sobre la invisibilización de los pueblos originarios en la narrativa oficial del país. Esto es algo de lo que habló particularmente en la entrevista que tuvo en Gelatina con Pepe Rosenblatt las últimas semanas. Así que bueno, los invito a ir a ver esta película, seguramente yo lo haga en los próximos días, y los invito a repasar la obra de esta excelente directora, personalidad diría ya de nuestra patria, alguien súper interesante para escuchar, con mucha claridad, con mucha verdad en lo que dice, en cómo lo dice, y realmente alguien que vale la pena en este momento de tanta pudredumbre, de tanta escasez intelectual, de tanta chabacanería. Escuchar a alguien que tiene algo para decir y de la forma en que lo dice ella, tanto sea con sus películas como en las entrevistas que tiene o en sus participaciones, vale la pena. O sea, Lucrecia Martel es una persona que vale la pena. Este fue mi análisis sobre principalmente la mayor parte de su obra. Sé que no tengo las herramientas técnicas para hacerlo de una manera tan profesional como requiere, pero como les decía en su momento, lo hago desde el amor que le tengo a ella como directora, y nada, me rindo a sus pies porque admiro muchísimo su obra y su persona. Así que muchísimas gracias, Lucrecia. Este es el final de Nos Olvidamos Aquí en Podcast. Muchísimas gracias. Nos escuchamos la semana próxima. Chau, chau. Kevin no está. 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 ¿Qué?